Entonces me acaban de preguntar sobre la pregunta 3 que dije, ¿cómo construir planos dobles de orden arbitrario? Entonces la pregunta es cómo traspasar el plano proyectivo finito, convertirlo en un juego doble, ¿no? Entonces el ejemplo que voy a dar, bueno, me baja esto. Bueno, ahí doy la definición la definición de plano proyectivo, todo esto ustedes ya lo manejan, ¿ya? Entonces lo que me quiero quedar aquí en este ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, el plano proyectivo asociado a este espacio vectorial, ustedes lo pueden digamos, escribir de esta manera, ¿sí? Y eso es un plano proyectivo. Entonces, cada puntito de eso, cada puntito corresponde ya sea a un símbolo o a una carta, depende de la interpretación que ustedes quieran darle a este plano. Entonces, necesitan darle un nombre a esto, ¿sí? Entonces, los puntos en ese plano proyectivo están dados por esa colección y las rectas están dadas por esa colección, ¿sí? Entonces, digamos, si ustedes, por ejemplo, al punto P1 le colocan un símbolo, entonces la carta L1 podría ser ese símbolo más la unión de los otros dos que ustedes decían. Entonces, de esa manera pueden construir un plano un doble de orden 2, por ejemplo. Ahora, el plano proyectivo, el doble de orden 3 es un poquito más sutil por la naturaleza de estos puntos. Recuerden que los puntos son subespacios de dimensión 1 y las rectas son subespacios de dimensión 2. Entonces, cuando hacen el de orden 3 se van a dar cuenta qué es lo que pasa con estos puntos. Ahora, gráficamente, el plano afín minimal se ve de esa manera, ¿no? Y si tomamos esta convención de doble, entonces doble podemos hablar de un plano proyectivo finito. Para esto consideramos la siguiente convención. P va a ser el conjunto de cartas y L va a ser el conjunto de símbolos. Y la relación de incidencia será la siguiente. Una carta incide con un símbolo si solo si el símbolo aparece en la carta. Entonces eso es, digamos, doble modelado como plano proyectivo. Y si lo hacemos de esa manera, ¿ya? Los axiomas quedan de ese escritos así. Entonces, dadas dos cartas, C1 y C2 distintas, existe un único símbolo en común. Y el otro axioma sería dos símbolos, S1 y S2 distintos, existe una carta que los contiene. Entonces son los dos axiomas. El tercer axioma en esta charla no tenía mucha relevancia, así que ese no lo escribí en lenguaje de juego. Y, digamos, ahí se puede ver el juego doble, haciendo la convención. Entonces la idea de construir dobles de orden arbitrario es que por lo menos puedas generar el de orden 2 y el de orden 3. ¿Ya? El de orden 2 es el más sencillo por la naturaleza de los puntos, ¿ya? Entonces, digamos, esas cosas, estos objetos que se ven acá son los más sencillos, ¿ya? Y digamos, la dificultad está en hacer el de orden 3 y a partir del orden 3 decir cómo se podría hacer para cualquier orden, ¿sí? Esa es la mecánica, ¿sí? Y la otra forma de hacer esta construcción es que los puntos sean símbolos y las rectas sean cartas, ¿ya? Entonces, en ese caso, el doble queda modelado así. Entonces, una carta sería la agrupación de esos tres símbolos. Esa sería, digamos, la otra convención que podría tomar para construir el mismo juego. Ahora es mucho más atractiva, siempre va a ser más atractiva esta, porque aquí se ven las cartas, ¿sí? Entonces, cada carta es un punto. Y un símbolo es una recta. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes ven ese símbolo como de fuego, eso es una recta porque tengo un fuego ahí, tengo un fuego ahí, y eso me genera una recta. ¿Sí? Yo creo que con eso respondo a la pregunta. No sé si tienes alguna otra duda. En la pregunta 3, abajo igual sale la de 5, de orden 5. ¿Lo había cambiado, no? No, pero yo nombro el orden 3 porque es simplemente un orden primo y que te permite, digamos, hacer menos cuentas que el orden 5. Ahora el orden 5 es interesante, lo único que tiene es más cuentas simplemente. Pero si logra hacer el de orden 3, va a entender inmediatamente cómo hacer el de orden 5. ¿Sí? El de orden 2 es el más sencillo porque, digamos, los puntos geométricos coinciden con los puntos del plano. Entonces ahí también está dando vuelta esa pregunta que yo le hice del plano proyectivo Z3 si quiero Z3 a la 3,
por qué tengo, creo que eran 26 puntos, y Sí, si respondiste a esa pregunta deberías más o menos darte cuenta cuál es la naturaleza de los objetos. pero gráficamente, ¿cómo hago el Z3 con el mismo triángulo? No lo puedes, ese es más difícil de aplanar. Ah, vale. ¿Sí? Ya. Hay que tener un poquito más de cuidado ahí. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, quieren mostrar la idea de su proyecto para, digamos, redactarla de mejor manera. Voy a... Si alguien quiere proyectar su pantalla, está liberada la opción. Así que cualquiera puede proyectar su pantalla y tomar la palabra. Aprovechen de resolver las dudas, muchachos. Esta es una buena instancia para sacar una buena calificación. Entonces aprovechen de hacer preguntas. Por el chat quizás, sienten más confianza. Hola. Hola. Nosotros teníamos como una idea en la 4, pero es que no sé si ahora tenemos que proyectar nuestra idea sobre las preguntas o sobre el proyecto como lo extra que tenemos que poner. O sea, la sesión es abierta a las dudas que ustedes tengan. Ah, ya. Es que ahora, viendo lo que hizo antes, creo que lo que hicimos en la 4 está malo, pero igual no hicimos una idea. No sé si voy a... ¿Me puedes recordar cuál es la 4? Porfa, que por número me no, sí, la 4 es la pregunta que dejó en clase, la que mencionó recién. Habla de los puntos geométricos, esa de Z, ya, de que tengo 26 Sí, puntos y en otro tengo 13, ya, perfecto. Si sí. si quieres proyectar, puedes proyectar y vamos viendo otra vez de eso. No sé si estás intentando proyectar o no, me perdí ahí. Sí. Ahí está, perfecto. Así es que mi computador es un poco lento. No hay problema. Bueno, esto más en la 4 nos imaginamos que eran como dos planos proyectivos unidos. Por eso como daba como un doble de símbolo y como lo deformamos y los dividimos en dos, pero unió como el punto 00. Si me muestra lo que... Perdón. Sí. Esa pregunta no es muy difícil, pero lo que hay que tener cuidado es... Ok, ahí está. Ahí te salen las cuentas, claro, son 13 puntos y 13 rectas, ¿ya? Sí, ahí nos faltó escribir el otro, pero lo tengo en dibujo, pero el dibujo no sé cómo mostrarlo porque no tengo zoom en No, no el importa, celular. pero es el cubo. Sí, y ya el cubo lo dividimos en dos y quedó como dos flores, el gráfico, ¿Ya? y que estaba unido por un punto. Pero ahí nos dimos cuenta que creo que estaba mal lo que hicimos porque nos sobraría un punto. Porque como hay un punto que está en los dos, no serían 26, serían 25. Ya, Entonces ahí claro. nos dimos cuenta que no, creo que estaba mal lo que hicimos. Ya. Vale, lo que tienes que darte cuenta, por ejemplo, cuando tú voy a intentar dibujar, creo que no sé cómo dibujar aquí. Espera, ¿no? No tengo idea cómo rayar. Pero voy ¿Dejo a de sacar, compartir? o sea que creo que a mí me deja, ahí está, me deja compartir encima. Entonces para rayar simplemente. Entonces el cubo, al final lo que tú tienes es un cubo, ¿cierto? Ahí, el cubo. Con puntitos en cada, digamos ahí tienes un punto, ahí tienes un punto y ahí tienes un punto. Si tú cuentas todos esos puntos, cuentan una cantidad de 26, ¿cierto? Sí. Sí. Está dibujando, que no ¿Sí? veo nada. ¿No se ve? No, por lo menos yo no.
No se ve, profe. Yo veo mi pantalla. ¿Ustedes no pueden ver nada? Y le puse shares, o sea, estoy compartiendo pantalla. ¿Alguien habla por el chat? Yo Profe, sí tal la vez debe veo. ponerse en pizarra. Sí, puse pizarra. Estoy A con ver, la pizarra. ¿y si dejo de compartir? Intenta dejar de compartir, porque ya entendí la duda. ¿Cómo dejo de compartir? Stop shares tiene que salirte o dejar de compartir. Dice Sergio que deben seleccionar la pantalla que queremos ver. En la parte superior sale la opción. No sé si ahora pueden ver la... Ahí está. Ya. Sí, ahora sí. No se veía. Perfecto. Entonces, este punto, o cualquiera de los puntos que yo puedo dibujar ahí, es un punto geométrico. Entonces, esa es la diferencia. Es un punto geométrico. Pero en el plano proyectivo, yo tengo que ver cuál es la naturaleza de los puntos. Los puntos en mi plano proyectivo son subespacio. Entonces, un punto P es igual a un subespacio U, subespacio del plano proyectivo, lo voy a escribir así, Z3 a la 3, tal que, aquí me molesta la pantalla, tal que la dimensión es igual a 1. Yo creo que se entiende lo que estoy escribiendo. ¿Sí? Entonces, si ustedes calculan un punto en este plano, cualquier punto, ahí se deberían dar cuenta qué es lo que está pasando. ¿Sí? O sea, no les puedo decir más porque si no les estaría dando la respuesta. Pero calculen un par de puntos. Y se van a dar cuenta cuál es la naturaleza del punto. Y por qué no es igual a un punto geométrico. Y ahí deberían notar por qué estoy teniendo más puntos geométricos que puntos del plano. Lo único, quizás lo que les podría decir como para sugerir un poco la respuesta es que hay puntos que están colapsando. ¿Sí? Hay como un colapso de puntos. Profe, ¿Sí? a mí se me había ocurrido esa idea con los puntos geométricos, ¿Mm? porque como son 26 puntos en Z3, yo me ¿Mm? di cuenta que son 23 por 2. Como que O sea, 13 por 2. Claro, 13 por 2. Correcto. Y en el caso, no sé, pues de Z4 es como el número, pero por 3. Por 3 y Z4, así. Z4 no sirve. Z4 no es plano proyectivo porque no tiene orden primo. Ah, ya. No, pues sí, pero se me había ocurrido así como sacando cuenta y no sé por qué me imaginé eso. Me imaginé como que como por un orden menos. Claro, entonces tú tienes 26 puntos y lo divides por 2. Y ahí obtienes el Sí, 13. claro. Claro. También había dado el ejemplo con ZP y es lo mismo. Es como creo que Claro. había dicho que era punto geométrico era P cubo menos 1, pero Sí, sacando cuenta es P cuadrado más P más 1, que es P cubo menos 1 y deberían eso, ser P cuadrado más P más 1. claro, pero si uno multiplica por P menos 1 da P cubo menos 1. Claro. Y es P cubo en P menos 1, es justamente ese de ahí cuando el P igual a 3. Claro. ¿Sí? De ahí viene. De ahí Entonces, ¿de viene. eso se trata con los puntos geométricos? Sí, sí. Es más que nada entender la naturaleza de los puntos en el plano proyectivo. A eso va dirigida esa pregunta. Ya. ¿Sí? Entender como que hay una dualidad. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes quieren construir un plano proyectivo de orden 3, se tienen que dar cuenta que ustedes eligen un símbolo para construir su doble, ¿ya? Cualquier símbolo, y lo que tienen que hacer es que ese símbolo lo tienen que asociar a 2 puntos geométricos, por ejemplo. ¿Sí? Y el 2 viene precisamente de este 2 que está apareciendo aquí. Entonces, digamos, por eso no es tan sencillo hacer uno de orden 5, por ejemplo. Entonces, en el de orden 5, un símbolo, ustedes se lo tienen que asociar a 4 puntos geométricos.
¿sí? Y ahí viene la idea de colapsar. Entonces todos esos puntos colapsan a uno solo. ¿Sí? Creo que con eso ya más o menos deberían ser capaces de responder la pregunta. ¿Sí? Tampoco, o sea, les podría dar la respuesta concreta, pero siento que con esto ya deberían tener más o menos la noción de poder enfrentarse de buena manera. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No sé, ya van con 2 de las tareas, pero no hay ninguna propuesta, muchachos. ¿Cómo van con las propuestas? La pregunta que sea por el chat. ¿Todos tienen una idea para su proyecto? Y vayan respondiendo en el chat si con un sí o un no por último, para si están muy perdidos, para que empiecen a desarrollar algo, porque los tiempos ya lo están pillando y el proyecto igual deberían esforzarse, creo yo. ¿Sí? Hablando como con la idea de la extensión, Claro, claro. a mí se me había ocurrido una idea como justificación. Pero, o sea, con una idea para el proyecto, pero no sé si estaría bien la justificación matemática. Dale, pero ¿quieres compartirla? Que te puedo ayudar quizás con la justificación. Si es que no la tengo escrita, pero tengo la idea clara. Ya, pues, El, se me había ocurrido, no sé cuántas cartas serían agregadas, pero como los planos proyectivos constituyen con los ZP, con los ZP con P', ¿mm? y los ZP deberían ser cuerpos, ¿cierto? Con Sí, el tema de los inversos. sí, son Entonces la cuerpos. idea que se me había ocurrido era agregar unas cartas, pero que serían como las cartas opuestas. Como que cada símbolo tiene un símbolo opuesto. Entonces, por inverso, con esos inversos multiplicativos que tienen, ¿Tú quieres como cancelar las cartas? claro, Mm, ya. Claro, matemáticamente estaría correcto, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque, digamos, son muchos símbolos. Entonces claro, son 50, tampoco, si sacáis la cuenta, son 57 símbolos y tendrías que saberte 57 inversos. sí, no, Como sí, para- eso lo tengo claro, pero Mm, tampoco serían con muchas cartas, sería con menos. claro. Yo creo que quizá Con, agregar quizá unas 5 cartas de tipo inverso y que tengan una acción específica en el juego. Quizá entonces, no sé, tú jugaste, te diste cuenta, hoy tengo el inverso de una carta, ¿cachai? La jugáis y en vez de robar una, depende del juego que estáis haciendo, robáis 2. Entonces como que te da un cierto poder. O en vez de robar, robáis una y le quitáis a otro oponente. Quizás claro, también podría ir desarrollando un poquito más la idea porque tienes que darle algo del juego. ¿Sí? pueden ser como las cartas comodines que están en el juego impreso, porque hay como 5 Correcto. cartas especiales, si no me equivoco. No vienen cartas Y especiales en el juego. es que en el documento que mandó usted hay una imagen que dice como especial. Entonces, una carta que se repite 5 veces. Mm, mm. Entonces, para eso es lo que vi. Entonces, podría ser lo mismo que estaba hablando yo de los inversos, pero 5 cartas, así como comodines también. Claro, claro, puede hacerlo. Sí. Ya. Pero No, ahí esa era mi idea. tienes que pensar bien el poder que le va a agregar a esa carta. Pero estaría súper bien. Y decir cuál es el inverso de cuál en un principio. Claro, habría que hacer como una especie de lista, así como el fuego con el agua, no sé, po, un ejemplo común. Claro, entonces claro, tenga un sentido a través de los símbolos también, claro. También sale un perro y un gato, por ejemplo. Entonces podría no sé, si le jugáis el perro al gato, pasa algo, y si le jugáis el gato al perro, pasa otra cosa. Claro. Esa era mi idea, como encontrar opuestos para que se cancelen por el, Sí, te- por el tema de los inversos en ZP. estaría súper bien. Y de hecho apuntaría perfectamente a la idea de extensión porque tendría que agregar nuevas cartas. Sí, 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 perfecto. O sea, tienes que desarrollarlo un poco más, pero me parece bastante bien la idea. ya, ok. Sí. Ya Francisca dice que tiene más o menos su idea. ¿Cómo van los otros? Entonces acaba de responder.
¿Quién estaba hablando recién? Se me perdió el micrófono. Creo que Bastián es el que estaba hablando recién. Entonces, Sí. sí. Bastián acaba de dar su idea, Francisca dice que está más o menos, que fue la persona que hizo la pregunta de los puntos, ¿ya? Y no sé cómo van los demás, pues si tienen alguna idea, insisto, es súper bueno que la compartan porque de repente puede ser una idea nomás, pero eh, aprovechen de, digamos, recibir una retroalimentación y poder, digamos, pulir su idea. ¿Sí? Como comentario hoy día el control, yo el control lo voy a subir a la plataforma y lo voy a enviar, van a tener plazo hasta el día martes para subirlo, ¿no? Así que durante el día voy a subir el control. Matías Muñoz dice, no se me ocurre nada, profe. ¿Dónde está Matías? ¿Dónde veo la pantalla? ¿Dónde veo la pantalla? ¿Dónde está Matías Muñoz? No sé, quizás algo, agregarle algo al juego no, y después darle una justificación matemática, tienes que modificar de alguna manera el juego. No sé si... Es que a mí se me había ocurrido agregarle 2 cartas, pero no sé cómo darle la función de las 2 cartas para que sea un plano proyectivo completo. Claro, Y que esa, si tú sacas la cuenta, el juego tiene 55 cartas. Y sí, para que esté completo, claro, faltan 2 cartas. ya hacer esas 2 cartas, pero que sea como comodina, o sea, algo especial dentro del juego, porque son 2 cartas adicionales, pero además agregarle un tipo de juego, agregarle un método, un modo de juego. Ya, Pero es lo único que se me ocurre, pero no se me ocurrió, o sea, no se me ha dado en la cabeza la idea del método, del modo. ya. Claro, si tú podrías agregar esas 2 cartas y claro, de ahí ya se entiende que estaría cumpliendo con la idea de extensión, pero esas 2 cartas deberían cumplir una función nueva en el juego, ya sea dándole un nuevo, digamos, un nuevo enfoque a algo. Pero ahí ya, quizás si revisan los juegos que hay en el porque el juego doble son 5 minijuegos. ¿Sí? Entonces hay uno donde tú haces una torre y tienes que ir sacando cartas diciendo cuál es el símbolo que se repite con tu carta. Entonces ese es uno de los juegos. Hay otro donde se reparten cartas a los jugadores y los jugadores van botando las cartas hasta quedar sin cartas, siempre diciendo cuál es el símbolo en común. Entonces el juego siempre, la mecánica está desarrollada en cuál es el símbolo común. Quizás buscar algún Profe, nuevo tipo de juego en función de eso. Dime. y si esas 2 cartas, por ejemplo, son como un comodín que te permite descartar cualquier símbolo, por ejemplo, digamos, el muñeco de nieve. Me ¿Ya? sale la carta y digo, descarto el muñeco de nieve. Entonces el muñeco de nieve no se puede usar en ningún, Bloquear a los otros jugadores. claro, bloquear a los otros jugadores para que no digan esa carta, pero yo sí. Claro, puede ser. Puede ser. Pero la justificación matemática, ¿dónde estaría en eso? Ese es el tema. Como una especie de uno, sí. Sí, o sea, o sea, la justificación primero está en crear las 2 cartas. Sí, Entonces, ¿cómo tú, yo creo que la justificación debería ir por ese lado. Entonces, ¿cómo tú justificas que esas son las 2 cartas que faltan? ¿Sí? Y ahí le das, y con eso dice, ahora sí tenemos un plano proyectivo completo. Y lo otro ya es agregarle una nueva condición al juego. claro, pero la justificación matemática no es pobre en cierto modo. O sea, si tú intentas justificar bien cuáles son las 2 cartas que faltan, te das cuenta que no es pobre.
sea, no es, No, sí, no es sencillo. no, sí, ya vi cuáles son las dos cartas que faltan, pero hacer ese juego no No, sería estaría con bien, esas dos. ¿Mm? estaría bien. Ahora, Vale, lo que sí podrías quizás estudiar es cómo repercute bloquear todo un símbolo. ya. Porque ahí Sí, tú sí, sí. al bloquear todo un símbolo, igual es fuerte lo que tú estás haciendo, porque si tomas la concepción de que los puntos son las cartas y las rectas son los símbolos, al bloquear una recta, al bloquear un símbolo, estarías bloqueando una recta completa. Y bloquear una recta completa significa que estás transformando el plano proyectivo en un plano afín. Entonces habrían rectas paralelas. Entonces, y con eso estarías diciendo que habrían jugadores que no podrían jugar cartas. Yo creo que también por ahí va la justificación. Si no sé, podrías revisarla cuando vimos esto del plano proyectivo en el plano afín y el plano afín en el plano proyectivo. Entonces, cómo tú del plano proyectivo pasabas ahí al afín. Entonces, y bloquear un símbolo significa bloquear una recta y transformar el plano proyectivo en un plano afín y con eso cambia totalmente la modalidad del juego. Dejando a los jugadores como... eh, Bloqueado, o sea, estarías bloqueando un jugador. O sea, estarías pero, bloqueando a más de un jugador. ¿Mm? pero por toda la partida. No, no por toda la partida. Claro, pero quizás por 2 turnos, no sé, porque quizás cuando le vuelva a tocar al jugador se desbloquea por ejemplo, se desbloquea el símbolo. Entonces, no sé, están jugando 4 jugadores, tú traes la carta esa con el poder especial y decís, creo que uno de los símbolos es zanahoria. Entonces dice zanahoria y nadie de los jugadores puede tirar zanahoria hasta que tú hasta que vuelva hasta ti. ¿Sí? Una Ya. cosa así. Entonces, Mm. en esa ronda ya no se estaría jugando con un plano proyectivo, sino que se estaría jugando con un plano afín. Y Hasta que entonces, vuelva donde estoy yo. claro, por ejemplo, no sé, ahí tú eres libre de, yo te estoy dando ideas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí podría justificar que transformaste por 4 turnos, mientras dio la vuelta, o 5 turnos, depende de los jugadores que estén jugando. Entonces, por 5 turnos se jugó con un plano afín. Y eso también sería matemáticamente, sería súper súper rico. Así como sería súper atractivo desde el punto de vista matemático. Ya. Vale, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna idea? Por lo menos las 2 ideas que han dado hasta el momento me han gustado bastante. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, sus compañeros han tenido como una idea y es bueno discutirla, porque pueden salir cosas mejores o entender bien la interpretación que están dando. No sé si alguien quiere compartir, de repente, si chicos es una idea nomás y todavía quedan alrededor de 2 semanas para presentar el proyecto, pero es bueno que la compartan para tratar de desarrollarla un poco más, ya sobre todo en la parte matemática, que es, digamos, la parte más ruda. Profesor, por ahora tenemos una propuesta visual. Si quieres presentarla, Sergio, estaría bastante bien. Como el tiempo sí me está jugando, creo que en contra. O sea, ese sí quiere presentarla. Ya. Eh, Profe, yo quería preguntar. Ah, pero están preguntando por privado. Chicos, disculpen, voy a leer todas las preguntas. Le voy a responder a viva voz, no lo voy a leer por privado ya. Profe, yo quería preguntar si la fecha de entrega será la semana de receso, no va a ser la semana subsiguiente. ¿Ya? Deberíamos presentarla a la vuelta, Juliet. Me imagino, sí, voy a cerrar la sesión y voy a crear una nueva sesión y pueden presentar ahí, ¿ya? Sí, estoy buscando el PDF de las cartas. A eso me dice Sergio, ¿ya? Y por el tiempo. Ya, perfecto, mira, voy a cerrar la sesión porque me están quedando un par de minutos, ¿ya? Y voy a abrir una inmediatamente. Entonces no voy a esperar 5 minutos para comenzar, sino que eh, voy a cerrar voy a cerrar y voy a abrir inmediatamente una, no voy a esperar los 5 minutos. Y alguien me dice, profe, hablando de las cartas, hay 54 y no 55. Quizás perdieron una en el mazo, pero yo tengo entendido que son 55. Sí, de hecho el juego dice que son 55. Ya. Eh, sí. Quizás me faltó una en las que mandé, disculpen. Voy a rectificar ese PDF. Ya, chicos, me quedan. Ya presenta la 55, profe. Parece que sí está la 55 por aquí, Bastián. Sí, Ya. porque la carta especial tiene 5 cartas repetidas, entonces hay que tomar una. Y eso sería la 55. Eso Mm, descubrí ya. el otro día.
La especial, Ah. la especial que dice que hay 5 repetidas, hay que tomar uno nomás y esa sería la 55. Perfecto. Ahí está la respuesta entonces. Ya muchachos, volvemos inmediatamente.